Vamos con el primer block en cemento. Está recién pintado, impresionante. Tranquilo, el estadio de la universidad. ¿Y uno de mojarra? ¿Son mojarristas ustedes o no? Sí. ¿Es verdad o no? La araña riera. Miren la facha que tiene este loco. Amigazo. ¿Ustedes quieren saber también? A ustedes ya les explicamos bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué te pasó? ¿Te guisaste? No, es increíble esto, güey. ¿Qué te pasó, Fabi? ¡Ay, ya! Empieza. ¿Qué onda, boludo? ¿Te has hecho mierda, Fabi? No, boludo, te esguinzaste mal. ¡Ay! ¡Ah, boludo! Dejá floja la pata. Esa es la ventaja, que estás de espalda, que haces el giro y después te escapás. Y me torcí solo la gamba, me caí, empiezo a pegar un alarido. A ver, ¿te caíste solo o no? El alarido que ¿Pero qué hacían los...? Era como gente conocida. ¿Pero qué hacían? Casi me desmayo, fue terrible. ¿Pero gritaste? ¿Cómo quedó la pata, boludo? Solo me maté. Hice una media vuelta, así un giro veloz. ¡Clac! La de Zidane. A decir, Pero ey, te quedó muy mal, sí. Qué grande que sos, Fabi. Sí, boludo, pero está... Está hinchado. Sí, está medio maciza, ¿Para cuánto tengo? Sí, un mes mínimo. ¿Mañana? No sabemos si estamos en Argentina. Mirá el avión, no se ve. Juaco dice que no ve. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mirá cómo aparece. Sabemos si estamos en Argentina Open o en Wimbledon. Acá vamos a ser masacrados por ese señor que está ahí. Ahí le clavo uno en el medio de la cara. Juli, vamos a oficializar un apodo. La araña de pergamino, la araña riera. La araña solo. La araña solo. Lo que se le agrega después. Me gusta la araña de pergamino igual, ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué jugamos ahora? Vamos a un 100 en Estados Unidos y después la cual de US Open. Vamos. Bueno, un saludo muy grande a toda la gente de Pergamino, loco. Aguante Pergamino, a ver la araña cuando me invita. Hacemos una exhibición ahí. Vamos a jugar con el piberío y la revancha en Venado Tuerto acá, este gato. Se te queda bárbara la boina. Me encuentro al recién campeón del ATP de UMA. Escuchá, dame una declaración, por favor, que se siente. Ganaron ATP, por favor. Y es reconfortante, boludo. ¿Quién fue la persona que te aconsejó encarar el tenis jugando doble? La verdad que siempre jugaste un huevo de single y seguís jugando un huevo, pero ¿quién fue el que te hizo dar ese paso? Decir, che, tengo una chance por acá. ¿O quién te dio esa confianza? ¿O vos solo te diste cuenta que...? No sabes la historia. No sé la historia, boludo, contámela. Retirado del single, la verdad Sí. que me había ya cansado un poco de competir y todo, después de la operación del hombro no me sentía tan bien, y me había retirado en enero de 2021. Me llamó Valentín Flores, un amigo, a los 2-3 meses, Conozco, me dijo para claro. ir a jugar un poco de interclubes y qué sé yo, yo dije, bueno, acepto, total, juego de plata, qué sé yo. Y nada, llegó la fecha que era junio-julio y fui a entrenar con la rata, a pelotearlo, a hacerle sparring y justo en la cancha al lado estaba el pulpo. Y nos vio los dos que estábamos en las mal. Fondo del mar. Sí, en el fondo del mar los dos, ex jugadores prácticamente, la rata también. Che, ¿por qué no vuelven a jugar juntos? No sé qué, yo los entreno, doble, más divertido, en equipo, no sé qué. Y ahí me picó de nuevo, dije, bueno, vamos a probar la nueva disciplina, doble. O sea, hay que agradecerle al pulpito. El pulpito Betlis. El artífice. ¿Qué se viene ahora? Nueva York, US Open. Bueno, gracias Betito querido. Andá para tu casa. La gente a bancar al Beto. Bueno, estoy acá, me encontré con alguien de Ecuador, que lo acabo de apodar el David Ferrer de Ecuador. O, ¿para cuántos apodos tenés? ¿El Luismi? No. El Luismi, el Facha, el Facha Guillén. Miren la facha que tiene este loco. No. Escuchame, Alvarito, contame, bueno, ¿cuántos años tenés? 21. Ranking 220. 220 aprox y pronto a jugar tu primera quali de Grand Slam. Felicitarte por eso, a Seba, el entrenador acá también. Alvarito comparte equipo con la mojarra. Sí, la verdad estoy muy feliz porque sí, era un objetivo de este año junto a otros, pero la verdad estoy muy contento y me motiva a seguir entrenando más y más ganas, así que feliz. Para que quede registrado en este video y capaz que el día de mañana lo podemos ver juntos, decime con qué soñás. Mi sueño máximo en el tenis es muy difícil, o sea, pero siempre ha sido tratar de llegar a lo más lejos, al menos de mi país, o sea, llegar a ser el mejor de la historia en mi país, hacer Perfecto. algo que siempre he querido. Y hay que trabajar por eso. También tenés ahora, bueno, Copa Davis, US Open, gira a Sudamérica con un montón de Challenger. Desearte lo mejor
A ver si jugamos algún doblecito juntos, porque yo ahí adelante soy letal. Y yo atrás. Así Estoy que revisando. lo mejor, amigo. Igual. A vos, a Seba, a todos. A full Ecuador. Bueno, estamos acá por viajar. Me encontré Dani. Vamos, Paraguay, carajo. Hace 1000 años que no voy. A ver cuando organizamos algo, Dani, contame, ¿para dónde vas ahora? Me encontré acá con una mojarra, vamos los dos a Frankfurt, voy a estar jugando yo un torneo en Polonia y nada, acá estamos. Contame algo de Paraguay para el mojarrismo, un calor, yo lo que recuerdo, mucho calor, muy rico el chipá. Bueno, te esperamos este año que hicieron un challenge de 75. No pude ir. Los jugadores les encantó el torneo, muchos dijeron que puede ser uno de los mejores challenges de Sudamérica, la verdad que me pone contento a mí también porque se hizo un torneo Challenger después de 13 años. Contame, ¿estás viviendo en Argentina, entrenando ahí? Me siento muy contento, ya prácticamente hace un año estoy trabajando con Paquito Cabello y con Ale Barbosa en la preparación física. Grandes personas, grandes profesionales. Sí, conocidos en el ambiente de tenis y nada, estoy contento y la verdad que me gusta mucho Buenos Aires. Bueno, amigos, lo mejor en esta gira y nos estaremos cruzando en los torneos de Sudamérica. Muchísimas gracias y que viva el mojarrismo. Vamos, Paraguay, un saludo grande a Paraguay. Estoy acá con un amigo mío, compañero de Interclubes de Marruecos, un país que por ese país... ¿De Túnez? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Recalculando. Amigazo, Ciao guys. do you know some word in Spanish or no? Un poco, sí, habla un poco. Habla español me mejor. entiendo bien. Mejor que yo. Can you tell me something about your country? Well, now it's getting a little bit more famous in the tennis world with Ons Jabeur playing on the tour. The capital city is definitely Tunis. And we got a lot of typical food. Probably you know couscous and Couscous. mlokhaya. You play in university or not? Yes, I went to. I finished high school and then went straight to university in the US. Played for Wake Forest. We won the national championship in 2018. Nice. So we were number one our last 2 years, 17 and 18, and won the national championship 2018. I studied mathematical business. Hey, you are very smart, eh? Right. Not like me. I've been playing doubles now for the last year almost. And yeah, training is very different. It's more not as tiring physically for sure. It's a lot of hours where you repeat kind of the same things, and you don't have a lot of time to think. Whether in singles, you can construct your point in so many different ways. In doubles, it's a little bit more restricted. Thank you, man. Ahí está Vitko Priva, que me propició una de las derrotas más duras este año en Roma. In Chechnya. Why the all players play very flat, man? Very flat. I think we play a lot of indoor. We play a lot of hard court and a lot of fast court. Not like in Argentina, we have a lot of indoors, guys. Yeah. Then during the summer on the clay, we still keep on it. And See you in Chechín. Encuentro de leyendas. Mira lo que son esas piernas. 3 ATP. Muy pocos hicieron eso el mismo. ¿Es verdad que vos bajabas la tensión? Normalmente jugaba con 36 libras. 36 libras A nivel de mar. ¿Y en Quito? 30. Mientras íbamos al encordaje, todos ponían 8 libras de más, 6 libras de más. Me acuerdo que Lorenzo jugaba con 42 y ponía 50. Ya llevaba 60. Yo llegaba a Quito, a Bogotá, no sé, a jugar 36 libras y decía, bueno, tomaba 30, le bajaba. Bueno, amigos, estoy acá con una gran persona, un gran tenista, ahora un gran entrenador. Viti Estrella, una historia de las que a mí me gusta que sepan, sobre todo los más chicos que miran el blog. ¿A qué edad sacaste tu primer punto? ¿Y cómo vino después que hayas ganado 3 ATP y hayas llevado el tenis de este país a nivel mundial? Llegamos a compartir torneos nosotros y incluso jugamos Me ganó mi primera semi de Challenger, me ganó el Viti. Mi primer punto yo lo saqué a los 23 años, después paré de nuevo y regresé ya cumpliendo 26 años. Regresé en el 2006, a finales de 2006, regresé a intentar a jugar porque la verdad que yo siempre tenía ese sueño de ser tenista profesional, quería estar dentro del top 100, querer de poder, me rompí el lomo, entrené duro, hice las cosas muy bien para poder entrar al top 100, que era un sueño anhelado. ¿Eso a qué edad fue? Entré al top 100 a los 34 años, cumpliendo casi 34 años. 34 años, ¿eh? Duré 5 dentro del top y la verdad que no me arrepiento de todo el esfuerzo, así que a todos los chicos que te siguen, a todos esos jóvenes que
que tienen su meta, jóvenes que están jugando al tenis, nunca se rindan y den hacia adelante. 34 años, se metió top 100 por primera vez y ganó 3 ATP. Va a haber un documental tuyo, ¿eso cuándo sale? Viene una peli, ya está grabada, está en edición, aquí en el torneo tirar una partecita. Creo que ya sale para diciembre, en los cines va a estar. Desde el inicio de cómo empecé, cuando empecé en el club, como recoger pelota y todo lo que tenía que hacer para jugar al tenis. Acá nosotros tenemos una comunidad que se llama El Mojarrismo, así que te vamos a apoyar a morir, Viti querido. Gracias por la charla, amigo, lo mejor en lo que viene. Un placer, Che, qué lindo está, Dura la vida del tenista. Así arranca el vlog de Winston Salem, en un VIP. Terrible, A Mojarra se pegó, de golpe se pegó. Bueno, llegamos a Greensboro, no sé cómo se pronuncia. Estamos a media hora de Winston-Salem. El transporte era hasta las 10 de la noche, son las 12 de la noche, así que sale Uber. Vamos con el primer vlog en cemento en una universidad en Estados Unidos. Acá clavaron estos pantalones, una cosa rarísima. Es para empezar a vestirme así. A Mojarra, próximo viaje se viste así. Me da el día que me vengan a buscar con eso. Que sea una mojarra. Welcome Mojarra. Acá. 8 horas que estamos esperando. 210. El derpa que conseguí, che. Que consiguió el torneo. Microondas. Noté yo. Nos pasé un tecito. Acá para jugar una podri. Violenta. Sillonovski. A la vista. Nos tenemos. Nos regaló el señor. Una avenida. Mirá. Welcome Mojarra. Qué grande. Acá. Welcome Mojarra de nuevo. Baño. Gigante el baño. No más distribuido el baño este. Muy bueno. Se abrió la proteína. No, para mí fuiste vos, Fran, que estuviste tocando todo. Yo no toqué nada, boludo. Pero ¿cómo vas a abrirme la proteína dentro de tu valija, boludo? Qué grande el Fran, boludo. Llévame esto, le dije a Fran. Se la abrieron al Fran. Se la abrieron para revisar que no llevaba nada raro y no cerraron, boludo. A la leche, Fran. Desayuno, aburrida con su mate. Tremendo el hotel. Mirá lo que dice acá, boludo, ahí. Los balcones, que tienen los balcones. Bueno acá, Allí en el hotel. Wake Forest, en la universidad. Wake Forest. ¿Dónde? ¿Viste? Te dije que estaba Tim Duncan. Mirá. Tremendo, ¿no? Che, a mí capaz que me agarra alergia acá en la universidad. Capaz que me echan a mí. Mojarra tiene alergia a los libros. Acá que son los credenciales. Winner Federico. Acá estudia cualquiera, ¿no? Yo también tengo ganas de estudiar acá. Mirá, conferencia de prensa. Tranquilo. El estadio de la universidad. Mirá lo que es. Está ganas de correr. Se va armando el torneito. Todavía no hay nada. Es viernes. Los autos acá. Cadillac full. Esta es la cancha principal. Vamos a ver quién está entrenando. Big Time Tennis. Acá salió la central. Clavan autos en todos lados los flacos. En el 2023 jugaron. La universidad. Está recién pintada. Esta tiene un día de uso. Cantidad de cancha de cemento que tiene este flaco. Impresionante. Me quema un toque. Entras a los lockers. Loco, loco, boludo. Y ñoba. Hasta las duchas te muestro, che. ¿Qué más querés? Me encanta esta. No lo buena que está. Es una nave espacial. Es una limusina. Mirá, hasta pantalla tiene.
Quedamos charlando acá entonces. Quedamos charlando acá y no nos vamos. Buenísimo. Voy a filmar la universidad afuera, es una locura. Hay que recomendar que los tenistas vengan a las universidades o no, Fede, para vos. Sí, yo siento que sí, en mi caso sí. Me hubiese gustado a mí, pero no era tan normal en ese momento. Mira lo linda que está. Pienso que sí, es una buena opción. Pero mirá, saqué a los 24, mirá si no tenés tiempo. Adivinen quién llegó a Winston-Salem y qué pasó. Mirá lo bueno atrás, mirá la policía. Tanto show. Bueno. Diluvio. Se armó la fiesta. Controlada la pelota, mirá cómo baila. Se divierte el piberío. No me convocaron a mí, che. Es raro eso. Yo no quiero decir nada, pero parece totalmente raro. Maleducado, pervertido. Bueno, acá vemos como a Fran le piden fotos. La mojarra no le pidió a nadie. Todas las fotos van para Fran. Impresionante. La mojarra, ahí te pido un tiro. Ahí va, todas Fran. ¿Y uno de mojarra? No sabe quién es la mojarra. Todas las little mojarras. Vayan a Fran, a Fran. Qué grande el Bocas. Mirá el Bocas. Chao, no se va mal Bocas. Chao Boca, me voy al vestuario. Ustedes quieren saber también. A ustedes ya les explicamos bueno. Valores del truco. Vos tenés que decir cuántas manos pensás que vas a hacer. El ancho de espada es la más grande y 4 es la más baja. Arrancamos repartiendo 3 cartas. Después va subiendo. A vos te tocaron unas cartas horribles. Horribles. Vos con esto tenés que decir cuántas pensás que haces. De las 3 manos, vos tenés que decir 1, 2 o 3. Nos tocaron a todos unas cartas muy feas. Ponele, vos jugás el 10 y tu 10 es más grande que nosotros dos. Entonces vos ganás. Con estas cartas horribles, 1 o 2. Ponele que decís 1. Fran agarra y dice no tengo baja. Durísimo lo que le pasa a Fran. Dice 1, ponele, re ladillas todos, re conservadores. Yo juego muy así conservador. Yo si digo 0, yo no podría decir 0 porque digo, tiran un 5, un 4 y yo ya perdí. Tampoco tengo una carta muy alta. Yo digo 0, ¿no? No puedo decir un cap. Yo no puedo decir 1 porque quedan 3 y ahí ganamos las 3. Siempre tiene que perder alguien. Yo puedo decir 0, 2 o 3. Ok, digo 0. Entonces, bueno, vos agarrás y jugás tu carta más baja. En este caso tenés una mala leche abismal porque te tocó un 10 de baja. Fran no quiere hacer, porque tiene que hacer solo una. Yo tiro el 10, te la llevas vos. Entonces lo que vos haces ahora, como vos ya estás complicado, Vos la táctica de gringo. también, que esto es lo que no hace el gringo, por eso le va muy mal al gringo. Vos acá ya decís, che, estoy al horno. No quiero perder solo. La lógica tendría que ser vos tratar de jugar para no perder solo. Porque vos pensás que de estas dos no tenés que hacer ninguna y tenés un 12 y una ancho. 2 medias, durísimo. Obviamente uno siempre quiere intentar ganar, pero estás muy complicado. Entonces vos agarrás, jugás el 12, por ejemplo. Fran, acá. Ahora mía. Ahora porque vio las cartas nuestras, ¿entendés? Sí, pero puedo jugar de y la no misma las va a jugar. Él estaría dudando muchísimo que jugar en realidad. Ahora porque vio tus cartas. No sabe que jugar. vos tenés esta y él va a jugar esta. Pero él también dice, che, mirá si el mono tiene... Todavía tiene su buena. Tienes la carta buena, que vos no jugaste ninguna carta buena. Porque yo juego así, entonces vos salís así, Fran termina ganando, pero ahora vamos a hacer una sin mirarnos las cartas. Cuando vos pedís 0 y cumplís son 10 puntos. Si decís una son 12, si decís 2 son 14, si decís 3 son 16. Si perdés por una son menos 2. Entonces ahí está. Vos decís, che, pierdo por 2 o por 4, no me cambia tanto a que el otro sume 2, ¿entendés? Yo si pierdo, que pierda alguien más. Porque perder por 4 puntos no, en el score no te cambia tanto. Se está muy metido con las explicaciones Molto, Tiro yo la conozco. Y después él mezcla humano. Está el diente acá, loco, no para por favor. Esta es una tabla de la mojarra. ¿Eh? ¿2? Fortísimo. 0, dale. 2-0-0. Mucho mojarrita asesina. Una para el monito, bien, mono, dijiste 2. Paré yo. Explotó como una granada la mojarra. Por favor, que le llevo. No, viene el mono. No, mirá esta ladilla. Nah, son un asco, boludo. Son un asco. Hermano, asqueroso que son. Yo perdí. El mono suma 14, Fran 10, Molto 10, yo menos 2. A ver, ahí repartimos vos con
4 cartas. Igual esa es una explicación, tiene que explicar el gringo. Sí, el gringo juega otra cosa, juega otro deporte. No se juega otra cosa si no gana nunca. Hace 3 años estamos intentando. No se puede reír así. Hace 3 años estamos intentando explicarle. Para romperle el al tenis. Se juega con coach entonces. Hay coach. Coaching. No está habilitado el coaching, no podría. Bueno, después otra cosa para evitar estas ladilladas. No se puede decir 3 veces 0. Él la próxima no estaría obligado a decir. Pero eso lo agregamos nosotros, lo inventamos nosotros porque jugamos otro día. Warning de tiempo, Molteni. Una. Ahí va 2. No puede decir 2, mono. 3, 1 o 0. Aquí hay 2. La comienza a salir así. Pará, que tiene que jugar el mono, no puedes hacer. No vale meter la mano. El coaching de los. No entiendo, Berloc. ¿Qué hace? ¿Le ves la carta a él? ¿Le avisás a él? Berloc, no puedes ayudar a los dos. Son coachadas para que aprendamos a jugar un poco. ¿Al gringo también le hicieron coaching? No, increíble. Bueno, pero sabés las cartas de Fran, vos. Yo acabo de pedir una, por ejemplo, con estas cartas. 0. ¿Entienden? El mono pidió 2, Fran pidió 0. Y no puedo pedir. Buenos Aires, un tenis club. Y bueno, 2 entonces. ¿Hay una de menos? Sí. Una de menos. Buena, mono. No, tome usted, mono, tome usted. Es complicado. Tome usted, monito. No. Sí. Chao, Moltix. Chao. No te cambia mucho bajar por 2 o por 4 puntos. Vos ahora bajás por 2. Pero si ganás esta, bajás por 4. Y él nos suma 14 y yo no sumo. Entonces la cuenta ahí es muy grande. ¡Dale! Mojarra, y ahora perdí. Y ahora me pasé 2. No, Andrés tiene un 3. El mono tiene una carta del... No, Andrés tiene un 3. ¡Dale, mojarrita! Mostrame la facha que tenés. De frente. ¿Cómo estás tú? Garoto, el piloto de la Fórmula 1, ahí va. Acá una Little mojarra americana. ¿Son mojarristas ustedes o no? Sí. ¿Es verdad o no? Ya, la encontré, Llegamos a Winston-Salem. Jugando con el corpiño que usan los futbolistas. A ver este puntito. Machine. Oh. 35 euritos la toalla, Brando, un local, Winston-Salem, Wake Forest University, todo de la universidad, Winston-Salem Open. Si nos regalan algo, che. Por ahora nada, meto las gorritas. Está bueno esto. Debe tener arreglado un brillitas. Para flor, mucha onda. $30, no es nada. Comprar pochoclos, bien yankee, food trucks, gente comiendo, bajo el estadio, calor, se saca fotos, el piberío, acá hay otra canchita, cuando Bukic Evans me agarra uno de estos te destroza, se manda de nuevo tuerto directo sin escala. ¿Qué hacen, boludo? Cualquier cosa. Puro humo igual. No, malísimo. Puro show, Se terminó Winston-Salem, duró menos que la mojarra bajo el agua. Soy la mojarra y no aguanto nada bajo el agua, tengo pánico. Ayer me sentí mejor, pero bueno, los resultados no llegan, bajo de confianza y no pude mantener los 2 sets la misma intensidad mental. Así que bueno, seguimos a full. En esta nave nos vamos. Después de ganar 7 games tendríamos que irnos caminando, pero bueno. Las Kardashian usan esto. Siempre adelante, ¿no, Charlie? Siempre adelante, Fran. Regalito. Mira, ATP. Muy bueno. Bueno, Fran, ¿estás cómodo, no? Nosotros acá no tenemos espacio. ¿Por qué?
Bueno, mojarrismo, quería contarles que bueno, se hace muy difícil armar los vlogs como les gusta a ustedes. Estoy estando muy poco en los torneos y la verdad que siempre traté de decirlo, mi prioridad es el tenis y bueno, no se me están dando los resultados, pero igualmente estoy muy contento de esta comunidad hermosa que se armó y voy a tratar de no abandonarla. Obviamente necesito estar de buen humor para hacer los videos y pasarla bien, que es el objetivo principal. Eso está agarrado de la mano a mis resultados deportivos. También hay a veces que bueno, che, filo mañana y de golpe perdés y esto sigue, no podés quedarte lamentándote mucho porque automáticamente te tenés que ir para el otro lugar, será más corto de lo habitual, pero lo importante es que sigo invirtiendo, creyendo en mi equipo, nos seguimos preparando para cuando llegue esas semanas que van cambiando el rumbo del año, estar preparado. Mientras que no pierda eso, intentaré seguir haciéndolo. Obviamente necesito estar de buen humor, así salen mejores cosas. La idea es tratar de haré el de US Open y después iré recolectando videos y cosas. Tengo muchas ganas de ir para Sevilla, que recibí muchos mensajes. Bueno, después tengo que ir para Chechín, que ahí donde gané el título más importante hasta el momento de mi carrera. Y después veremos si seguimos en los Challengers de Sudamérica. Nos estamos viendo pronto. Mirá lo que es el Arturallo, primer día. Say hello for my vlog. El mojarrismo. Jugador más fachero del circuito. Tiene los ojos como yo. Miren con quién estoy. Futuros esposos. Solana Sierra, que acaba de clasificar al Main Draw